Hola. Bueno, estoy acá porque se me cortó por el otro lado y hay un montón de cosas que no veía. No sé si ustedes tampoco sé dónde se me cortó, no lo sé. No sé dónde se me cortó. Bueno, no me deja cambiarlo. No me deja cambiarlo. Bueno, una transmisión que intenté hacerlo por la otra, pero aparentemente no, y no sé dónde se cortó. Pero bueno, vamos a tratar de terminarlo. Este, a ver, Tamara ahí me pone que era en la parte donde hablaba del templo, o sea que hasta ahí llegamos. Perfecto. Entonces, lo que nos decía Jesús era que era subversivo en ese momento hablar del templo, porque para los judíos toda la religión se basaba en el templo. Toda la religión se basaba en el templo. Y ellos le fueron a preguntar justamente de eso. Y Jesús les dijo, miren, de acá a poco no va a haber absolutamente nada acá de esto. Eso era una locura decirle al judío porque no lo entendía, no lo entendía. No lo entendía. Para ellos el templo era el corazón en lo que creían. Era la cuestión visible del Dios invisible. Entonces, para ellos la fortaleza estaba en el templo. Y sin embargo, Jesús le dijo, mire, de acá a poco no va a haber nada de esto. Acá no va a quedar piedra sobre piedra. Y eso se cumplió unos 35 años después, en el año 70. 35, 40 años después, en el año 70, el templo de Israel fue destruido y desde aquel momento no volvió a ponerse en pie. Y es lo que siguen pensando hoy, ¿no? Donde hoy tienen que reconstruir el templo es donde está la mezquita de la Roca, ocupada por los árabes. Y la disputa en el centro de Jerusalén, ustedes imagínense, ¿no? Que para que se cumpla la profecía del fin, la mezquita de la Roca tiene que volar. Así que no nos augura paz, justamente. Pero luego se sentó Jesús en el Cerro de los Olivos, y los discípulos fueron a preguntarle en privado, dinos, ¿cuándo tendrá lugar todo esto? ¿Cuál será la señal de tu venida y del fin de la historia? A Jesús les contestó, tengan cuidado de que nadie los engañe. Tengan cuidado de que nadie los engañe. Porque muchos se presentarán como el Salvador y dirán, yo soy el Mesías. Y engañarán a muchos. No solo se van a presentar, tengan cuidado, Jesús dijo, tengan cuidado que no los engañen, porque van a venir muchos diciendo que son o que vienen de parte mía y sin embargo los van a engañar. A muchos van a engañar. Y engañarán a muchos. Se hablará de guerras y de rumores de guerra, pero no se alarmen porque todo eso tiene que pasar. Pero no será todavía el fin. Unas naciones se levantarán en contra de otras, y pueblos contra pueblos. Habrá hambres y terremotos en diversos lugares, pero todo esto no será sino los primeros dolores de parto. Y entonces los entregarán a quienes, a ustedes, ¿sí? Les estaba hablando a los discípulos, ¿sí? Particularmente a su círculo íntimo, y básicamente estaba hablando para el pueblo de Israel. Pero después, fíjense, que el apóstol Pedro, como vimos al principio, lo siguió repitiendo hasta el último día y en su epístola universal, o sea, para todos.
Entonces los entregarán para atormentarlos y los matarán. Por causa mía serán odiados por todo el mundo. En esos días muchos tropezarán y caerán, unos a otros se traicionarán y quedarán enemigos. Aparecerán gran cantidad de falsos profetas que engañarán a muchos, y tanta será la maldad que en muchos el amor se enfriará. Pero el que se mantenga firme hasta el fin, ese se salvará. Aparecerán gran cantidad de falsos profetas, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Esta buena nueva del reino será proclamada por todas partes del mundo, para que la conozcan todas las naciones, y luego vendrá el fin. Este evangelio del reino, dice en la versión Reina Valera, será predicado a todas las naciones. Por eso, hermanos, cuidemos muy bien cuál es el mensaje, qué es lo que estamos predicando. Porque no siempre predicamos el evangelio. El evangelio de la redención, el evangelio de la restauración, el evangelio de las gracias, el evangelio de las buenas noticias, que como venimos viendo desde el principio, aquello que perdió Adán, y por eso, ¿sí?, todos estamos bajo condenación, bajo la condenación de Adán por su pacto de obras. Cristo en la cruz vino a saldar lo que Adán perdió para que lo volvamos a recuperar. En Adán estábamos todos perdidos y necesitábamos un Salvador. Ese es Jesucristo y este es el Evangelio, esta es la buena noticia, que aquellos que se acercan a Jesús pueden volver a estar en paz con Dios y pueden volver en calidad de hijo a volver a disfrutar de todas las bendiciones que Dios preparó cuando nos creó. Por tanto, cuando vean al ídolo del invasor instalado en el templo, según las palabras del profeta Daniel, que el lector sepa entender, los que estén en Judea huyan a los montes. Si entonces estás en la azotea de tu casa, no te demores ni vayas dentro a buscar tus cosas. Si te hallas en el campo, no vuelvas a buscar tu capa. Pobres de los que en esos días se hallen embarazadas o estén criando, rueguen para que no les toque huir en invierno o en día sábado. Esto le está diciendo a los judíos, porque va a venir un desastre enorme, ¿sí?, una destrucción, y cuando ellos vean estas cosas, entonces tienen que correr. Porque estos serán tiempos de angustia, como no ha habido igual desde el principio del mundo, ni habrá nunca después. Y si esos momentos no se acortaran, nadie se salvaría. Pero Dios acortará esos días en consideración a sus elegidos. Si en este tiempo aquí o allí está el Mesías, no lo crean, porque se presentarán falsos cristos y falsos profetas que harán cosas maravillosas y prodigios capaces de engañar, si fuera posible, aún a los elegidos de Dios. Miren que se los he advertido de antemano. Esto es lo que Jesús nos está diciendo. Miren que todo esto yo se los estoy diciendo porque va a pasar. Y cuando ustedes vean las señales, no se duerman, ¿sí? Dice, todavía no es el fin. Cuando vean las señales, es principio de dolores. Entonces, sean piolas, como decimos siempre. Aprendan, ¿sí?, a ver las señales de los tiempos para saber cómo manejarnos, y que no son tiempos para estar dormidos, no son tiempos para la pereza espiritual, no son tiempos para estar desguarnecidos, ¿sí? No son tiempos para estar viviendo como el día a día. Tenemos que aprender
que el Evangelio del reino, el reino no es de este mundo, es del mundo que viene, y tenemos que, para poder vivir estos tiempos difíciles que va a pasar la humanidad en los próximos años, para poder vivir estos tiempos difíciles nosotros nos tenemos que elevar, tenemos que estar por sobre esto, tenemos que dejar lo natural, de estar todos los días, ay me siento angustiado, ay me siento mal, ay tengo esto, ay tengo lo otro. No es que no lo comprendemos, no es que no lo entendemos, pero es tiempo de elevar la mirada. No somos llamados a arrastrarnos, ¿sí?, sino a elevarnos tan altos como las águilas. Si nos arrastramos, vamos a andar como la víbora arrastrándonos por el suelo, seguramente todo nos va a tapar. Pero si nos elevamos, si ponemos la mirada en los cielos y nos levantamos como las águilas, entonces desde arriba todo se ve desde otra manera. Todo se ve de una manera mejor. Y acá nos lo dice Jesús. Les digo esto de antemano para que estén preparados. Por tanto, si alguien les dice, en el desierto está, no vayan. Si dicen, está en tal lugar retirado, no lo crean. En efecto, cuando venga el Hijo del Hombre, será como relámpago que parte del oriente y brilla hasta el poniente. Según dice el proverbio, donde hay un cadáver, ahí se juntan los buitres. Porque después de esos días de angustia el sol se oscurecerá y la luna perderá su brillo. Caerán las estrellas del cielo y el universo entero se conmoverá. Entonces aparecerá en el cielo la señal del Hijo del Hombre, mientras todas las razas de la tierra se golpean el pecho. Verán al Hijo del Hombre viniendo en las nubes del cielo con el poder divino y la plenitud de la gloria. Mandará a sus ángeles, los cuales tocarán las trompetas y reunirán a los elegidos de los 4 puntos cardinales, de un extremo a otro del mundo. Aprendan el ejemplo de la higuera. Cuando están tiernas las ramas y le salen hojas, ustedes entienden que se acerca el verano, porque ellos entendían del campo. Asimismo, cuando noten todas estas cosas que les dije, sepan que ya está a la puerta. No pasará esta generación sin que sucedan todas estas cosas. Pasarán el cielo y la tierra, pero mis palabras no pasarán, dice Jesús. En cuanto se refiere a ese día y a esa hora, no lo sabe nadie, ni los ángeles de Dios, ni siquiera los ángeles de Dios, ni siquiera el Hijo, sino solo el Padre. En la venida del Hijo del Hombre sucederá lo mismo que en los tiempos de Noé. En aquellos días que precedieron al diluvio, los hombres seguían comiendo y bebiendo y casándose, hombres y mujeres, hasta el día en que Noé entró en el arca. Y no se daban cuenta, hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Lo mismo sucederá en la venida del Hijo del Hombre. Entonces, de 2 hombres que están juntos en el campo, uno será tomado y otro no. De 2 mujeres que están juntas moliendo el trigo, una será tomada y la otra no. Por eso estén despiertos, porque no saben en qué día vendrá su Señor. Fíjense bien, si un dueño de casa supiera a qué hora le va a asaltar un ladrón, seguramente permanecería despierto para impedir el asalto de su casa. Por eso estén alerta, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que menos piensan. Vimos al apóstol Pedro decirnos, después de varios años, que esta esperanza fue lo que lo sostuvo y que el mundo no iba para mejor. El ser humano no evoluciona. Sí puede evolucionar científicamente, pero involuciona en su humanidad.
¿Por qué? Porque se aleja de Dios. Y cuando más nos alejamos de Dios, menos humanos somos. Nuestra humanidad depende de aquel que nos la dio y de estar en absoluta comunión con aquel que nos dio la humanidad, con aquel que nos creó. En todas las épocas se han cumplido las señales. En todas las épocas hubo señales parecidas. Pero a medida que va pasando el tiempo, hay cosas que se van alineando que no pasaron antes. Cada vez las señales son más precisas. Cada vez las señales son más, de alguna manera, definitivas. El mundo avanza hacia ese nuevo orden mundial donde habrá un poder mundial que será tomado todo el poder por una persona, que eso está en el Apocalipsis, no está acá y no nos vamos a meter en el Apocalipsis, pero va a ser justamente el anticristo el que se va a sentar en el trono de Dios, el que se va a sentar en el trono de Israel, se va a sentar en el templo y se va a proclamar Dios. Todas estas cosas están escritas y nos dice, mire, es como en los tiempos de Noé, ¿sí? Noé se puso a hacer un barco en el medio del desierto. Entonces la gente se burlaba de él. Y muchas veces cuando nosotros hablamos de estas cosas, se pueden llegar a burlar. Y hay gente que no cree, que dice, no, pero sí, nunca pasó nada. Y siempre dicen lo mismo y nunca pasa nada. ¿Sí? Como en tiempos de Noé. Hasta que pasó. Y cuando pasa, ya es tarde. Cuando pasa, ya es tarde. Por eso nosotros tenemos que escuchar, porque el Señor lo dijo varias veces, ya se los dije de antemano, se los he dicho de antemano. ¿Para qué? Para que cuando empiecen a pasar todas estas cosas, no esperen que todo vaya mejorando. Ustedes pueden pasarla un poco mejor, si se aferran a mí. Pero no se olviden que todavía falta el tiempo de la persecución. Y va a haber persecución. Y va a haber muchos hablando en nombre de Dios y a muchos van a engañar. Pero hay algo que nosotros lo podemos ver en todos lados, que dice, por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Vivimos en un mundo donde la maldad se ha multiplicado y donde tenemos que convivir permanentemente con la maldad. Son tiempos donde tenemos que aferrarnos mucho de Dios, porque sin Dios es muy fácil, como nos dice acá Jesús, es muy fácil que nos engañen. Va a haber mucha imitación, va a haber mucha cosa fácil, va a haber mucha cosa que te pueda atraer, muchas soluciones mágicas, mucho pensamiento mágico, mucha cosa acerca de Dios, pero que no es Dios, que es otro Dios. El Dios que te da el éxito, el Dios que te saca de los problemas en el momento, ese no es Dios. Nosotros nos tenemos que preparar para tiempos difíciles, para más difíciles aún. Por eso el remedio está acá, en la esperanza de aquel momento, de ese mundo nuevo, donde va a reinar la justicia. Elevémonos, salgamos de nuestra visión cortita, ¿no? Hablamos mucho en este tiempo de las águilas, elevémonos como las águilas, ¿sí? No vamos a desmenuzar párrafo por párrafo, por eso dijimos que hoy era Tiempos Finales 1, pero vamos a ir en las próximas semanas viendo algunos de estas señales en detalle. ¿Para qué? Para que nosotros estemos alertas, para que nuestra esperanza sea renovada. Así que
con los inconvenientes de la transmisión, por los cuales pedimos perdón. Me despido. Nos vemos el próximo martes, que Gustavo seguramente nos estará ministrando con alguna canción y una palabra fresca como nos trae siempre. Y por los demás, que estemos alertas, porque el Señor está a las puertas. Las señales se están cumpliendo a paso agigantado, muy rápido, vienen muy rápido, todo confluye. Por eso, estad atentos, velad. Jesús dijo, miren que se los dije de antemano, pero si están conmigo, no se hagan problema, porque están del lado del vencedor, porque yo he vencido al mundo. Y esta es la victoria que vence al mundo, dice el apóstol Juan en su primera carta. Esta es la victoria que vence al mundo, vuestra fe. Que Dios los bendiga y que en fe podamos tener una semana de absoluta victoria, sabiendo que para los elegidos la venida del Señor es nuestra mayor victoria. Que Dios los bendiga.